Descubierto. El increíble gesto de un millonario transforma la vida de una mesera a las 3 a.m. Era la hora en la que la mayoría de las luces de la ciudad ya se habían apagado, pero el diner de Ana aún brillaba. El aroma del café fresco y las empanadas llenaban el aire, pero su mente estaba lejos. Cada noche, a las 3 a.m., ella barría el suelo y recogía los restos de las risas de los clientes y las migajas de un día más de trabajo agotador. A sus 28 años, la vida había forjado su carácter. Era fuerte, pero el peso de ser el pilar de su madre viuda y enferma a veces le resultaba abrumador. Sus sueños de convertirse en psicóloga se esfumaban entre cuentas impagadas y la presión que sentía por mantener a flote a su familia. La noche se había espesado cuando, al final de su turno, Ricardo entró. Un hombre de traje que parecía desentonar con el ambiente sencillo del diner. Buscando un bocado de comida tras una aburrida cena de negocios, no esperaba encontrar algo que lo cautivara. Sin embargo, la forma en que Ana trataba a cada cliente, la calidez de su sonrisa, capturó su atención. Ella hablaba con ellos como si cada conversación fuera un tesoro. Y mientras él la observaba, sentimientos encontrados comenzaron a agitarse en su interior. ¿Quieres un café?, le preguntó Ana, sirviendo con precisión, pero también con una pasión escondida. Él tomó la taza. Al mirarla, el brillo en sus ojos no pasó desapercibido. «Tu energía es contagiosa, ¿no has pensado en hacer algo más con tu vida?» Las palabras de Ricardo no eran solo un cumplido. Ana sintió una oleada de esperanza y al mismo tiempo angustia. «Sí, tengo sueños», pensó, mientras se servía un poco de café, pero la imagen de su madre, postrada en el sofá de su pequeña casa, le arrebata el aliento. ¿Cómo podría dejar todo esto? La voz de su madre resonaba en su mente. «No puedes dejar tu trabajo, mija, y si no funciona». La presión del deber, del amor, la atrapaba entre la incertidumbre y la esperanza. «Quiero ofrecerte una oportunidad», continuó Ricardo, dejando caer la bombilla en la oscura noche. Las palabras chocaron en su mente como un inesperado trueno. Fue un momento en el que el tiempo se detuvo. La mezcla de asombro y temor la envolvió. Aceptar esa ayuda significaría dejar su zona de confort, enfrentar las miradas de aquellos que aún luchaban como ella. La idea de que alguien como él pudiera entender su dolor era como un támesis, era vasto y profundo, pero también incomprensible. Ana sintió su respiración volverse irregular. El dilema le estrangulaba. «Si acepto su ayuda, ¿dejaría de ser responsable?», pensó, luchando contra la tormenta interna. Las caras de sus vecinos, cada uno con sus propias batallas, aparecieron en su mente. ¿Podía realmente perseguir sus sueños, dejando atrás el peso de su responsabilidad con su madre y su comunidad? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Ana miró a Ricardo y el aire se cargó de tensión. Todo estaba por estallar. Mientras pasaba el tiempo, la angustia crecía. La noche aún era joven, pero sus pensamientos la empujaban al borde. Podía sentir el peso de su decisión colgar sobre su cuello como una cadena que no podía ignorar. ¿Aceptar o no? El dinero siguió iluminando el camino de su incertidumbre. Su futuro empezaba a dibujarse, pero con cada segundo que pasaba, se preguntaba si realmente estaba lista para dar ese paso. Las luces titilaban, reflejando el caos interno que amenazaba con consumirla. ¿Qué pasaría si tomaba la decisión incorrecta? El fin de este capítulo marcaba el inicio de una lucha interna contra el tiempo, una lucha que podría definir no solo su vida, sino también el destino de quienes la rodeaban. El ruido de la máquina de café se convirtió en un eco lejano mientras Ana lidiaba con sus pensamientos.
El tiempo se deslizaba, cada segundo palpitaba en su pecho, y su mente no hacía más que proyectar imágenes de su madre, de sus sueños ignorados y del futuro incierto que la esperaba. Las palabras de Ricardo reverberaban en su cabeza, cada sílaba un remolino de posibilidades. ¿Qué pasaría si tomaba la decisión incorrecta? Se repetía, mientras el sudor frío resbalaba por su frente. No era solo su vida lo que estaba en juego. El sacrificio y el amor hacia su madre se entrelazaban en una maraña de deber y deseo. Ana sabía que era el sustento emocional de su hogar y la carga de esa responsabilidad se sentía cada vez más pesada. La imagen de su madre, haciendo esfuerzos por levantarse a la mesa para cenar, la atormentaba. ¿Qué será de ella si me atrevo a soñar?, se preguntó, sintiendo que cada respiro era un recordatorio de sus limitaciones. Sin embargo, en la parte más profunda de su ser, una chispa de ambición empezaba a iluminar la oscuridad. ¿Acaso las vidas de los demás no estaban igualmente influenciadas por sus decisiones? El eco de las palabras de Ricardo resonaba en su interior, ofreciendo un hilo de esperanza, una oportunidad de cambiar su destino, de convertirse en la psicóloga que siempre había anhelado ser. Cada segundo era un susurro de su propio poder, de esa voz interior que clamaba por ser escuchada. Ana respiró hondo. ¿Y si Ricardo no se equivoca?, pensó. Su mente comenzó a fraguarse de preguntas. ¿Qué tipo de psicóloga quiero ser? ¿Cómo puedo ayudar a otros como yo? La idea de poder influir positivamente en las vidas de las personas la llenaba de emoción. Cada historia que escuchaba en el diner, cada lágrima que había secado, cada risa que había compartido, eran pedazos de su potencial. Con cada momento que pasaba, pasó de la duda a la reflexión. La posibilidad de tener un mentor, de guiarlos a otros a través de su dolor y lucha, comenzó a parecer una manera de transformar su propia vida y la de quienes la rodeaban. Ana sabía que ser psicóloga no significaba solo asistir a clases. Era un viaje de autodescubrimiento, una adquisición de habilidades emocionales que podría poner al servicio de los que, como ella, se sentían atrapados. Las luces del diner brillaron más intensamente al darse cuenta de que esta decisión tenía el poder de romper ciclos. Su corazón latía con fuerza al pensar en la conexión profunda con la que quería trabajar. Mientras miraba a Ricardo, comprendió que su propuesta no solo era un acto de caridad, era una oferta de libertad. No se trataba simplemente de ayudarla a costear sus estudios, sino de darle la voz que nunca supo que tenía. La tormenta interna se calmó, dejando en su lugar una resolución firme. El peso de la responsabilidad seguía ahí, pero el deseo de cumplir sus sueños era más fuerte. De hecho, su madre siempre había dicho que lo único que deseaba era verla feliz y realizada. Ahora, en lugar de sentir esa carga como una cadena, Ana comenzó a verla como un impulso. Sin embargo, justo cuando ya comenzaba a tomar una decisión, el estruendo de la puerta del diner interrumpió sus pensamientos. Un grupo de clientes ruidosos entró, trayendo consigo la atmósfera tensa del mundo exterior. Ana se dio cuenta de que la realidad no se desvanecería solo porque ella había encontrado algo de claridad. Ricardo observaba, y ella tenía que enfrentarlo. La urgencia por decidir creció. La ansiedad la invadía otra vez. ¿Aceptar la ayuda significaba renunciar a su papel en la vida de su madre? Necesitaba hablar con su madre antes de seguir adelante. Esa conversación podría ser el punto de quiebre que definiría su futuro. Con el corazón en la mano, decidió que enfrentar a su madre podría revelarle no solo lo que ella quería, sino también lo que realmente necesitaba. Mientras se dirigía a la mesa de Ricardo, se dio cuenta de que su camino hacia el futuro comenzaba, y con cada paso su determinación crecía. Pero, ¿realmente estaba lista para abrir su corazón? ¿O su madre le haría dudar de nuevo? Ahora el tiempo apremiaba, y la crucial conversación se acercaba como un tsunami inevitable. Su última indecisión se precipitaba hacia ella, y Ana sintió que, al fin, el momento decisivo se avecinaba.
Ana se aproximó lentamente a la mesa de Ricardo, su respiración entrecortada resonando en su mente como un tambor que marcaba el paso hacia lo desconocido. Cada paso era una batalla entre el deseo de explorar su propio horizonte y el miedo a lo que esa exploración pudiera significar para su madre. La mirada del hombre, centrada y calculadora, la desnudaba, desentrañando sus dudas con la única fuerza de su presencia. ¿Estás lista para hablar?, preguntó Ricardo, un tono amable pero firme en su voz. Ana asintió, aunque en su interior el nudo de incertidumbre comenzaba a ahogarla. El diálogo comenzó como un intercambio vacilante. Ana expuso sus miedos, la carga que sentía y la manera en que la figura de su madre se interponía entre su deseo y su realidad. Cada palabra que decía parecía como si desnudara una parte de su alma frente a un espejo. Ricardo escuchaba atentamente, mientras su expresión mostraba una comprensión profunda de las luchas que Ana estaba enfrentando. Sin embargo, a medida que la conversación avanzaba, sus respuestas empezaron a resonar con más peso. Le planteó preguntas que Ana no había considerado. ¿Qué significa para ti ser feliz? Ana titubeó, dándose cuenta de que nunca se había permitido definir su propia felicidad. Había vivido para el bienestar de su madre y había olvidado que su destino también dependía de sus elecciones. Aquella revelación la llenó de una mezcla de alegría y temor. Ser feliz, musitó, significa poder ayudar a otros, encontrar mi camino, ser la mejor versión de mí misma. Pero, ¿cómo puedo hacer eso si no puedo dejar de preocuparme por ella? La preocupación no debe anular tus sueños. Ayudar a alguien puede hacerse tomando decisiones que a veces son difíciles, dijo Ricardo, con una mirada de desafío que encajaba con su comentario. Ana sintió un resquicio de determinación florecer en su interior. La búsqueda de su propia felicidad no la condenaría a ser egoísta. Por el contrario, podría empoderar su relación con su madre. Comprendió que ayudar a su madre no implicaba renunciar a su futuro, sino que podría convertirse en una fuente de fortaleza y ejemplo. Sin embargo, la conversación no se detuvo allí. Ricardo compartió su propia historia, revelando momentos en que había tenido que enfrentar decisiones que transformaron su vida. Era un hombre con un legado de sacrificios y decisiones difíciles, y su transparencia resultó clave. A veces, dejar ir lo conocido es el primer paso hacia lo que realmente deseas. Esas palabras calaron profundamente en Ana, resonando en su búsqueda de identidad y propósito. Se sintió empoderada al reconocer que su lucha no era única. Entender las experiencias ajenas la conectaba con un sentido más amplio de humanidad. Y entonces el momento de la verdad llegó. ¿Qué debo hacer? Su voz sonó más firme, casi como un grito que desafiaba su propia inseguridad. Ricardo sonrió levemente, dejando que la pregunta se instalara en el aire. La decisión es tuya. Tienes la oportunidad de escribir tu propia historia, y eso puede incluir apoyarte en quienes desean verte crecer. Cuando se despidió de Ricardo, Ana salió del diner sintiendo el peso menos pesado. Una nueva claridad había comenzado a formarse en su mente. Sin embargo, quedaba una última gran pieza del puzzle por resolver, la conversación que tendría con su madre. Al volver a casa, el camino hacia su habitación se sintió largo y deliberado. Ana ya no se sentía simplemente como la hija responsable que siempre había sido. Ahora empezaba a aceptar el rol de la mujer en crecimiento, dispuesta a enfrentar tanto sus miedos como sus esperanzas. Sabía que lo que estaba por venir iba a ser crucial no solo para ella, sino para las dos. Sin embargo, al abrir la puerta de su casa, un grito desgarrador interrumpió su pensamiento. Su corazón se detuvo, la urgencia y el temor la paralizaron. ¿Qué significaba esto ahora para su futuro? Mientras la imagen de su madre y su angustia ficticia llenaban su mente, Ana comprendió que el verdadero desafío estaba por llegar, y que su vida podía dar un giro inesperado en un instante. Ana se quedó paralizada en el umbral de su hogar,
el grito desgarrador reverberando en su interior. Era la voz de su madre, un eco de angustia que la sacudió con una sensación de urgencia incontrolable. Por un instante, las palabras de Ricardo se desvanecieron, sustituidas por la necesidad de actuar de inmediato. ¿Qué había sucedido? La inquietud creció en su pecho mientras cruzaba el vestíbulo. Su mente corría tratando de llenar un vacío de incertidumbre. Al llegar a la sala, la escena que se presentó ante ella fue desgarradora. Su madre, sentada en el sofá, cubría su rostro con las manos, las lágrimas brotando sin control. Ana sintió un tirón en su corazón, pero en lugar de dejarse llevar por la desesperación, luchó por mantener la calma. Era en momentos así cuando la vulnerabilidad podía transformarse en fortaleza. Mamá, su voz, suave pero decidida, buscaba llegar a la mujer que la había criado. ¿Qué pasa? Su madre levantó la mirada, los ojos rojos y llenos de dolor. El suave brillo de una despedida no anunciada resplandecía en sus pupilas. Ana comprendía que no podría apartar la carga que había llevado tanto tiempo. «He recibido una noticia», comenzó su madre, temblando ligeramente. «No sé cómo afrontarlo. He perdido mi trabajo». Las palabras la golpearon como un puño. Ana respiró profundo, sintiendo que el piso se desvanecía bajo sus pies. Este era el punto crítico que había temido, el momento en que las cargas de su madre se volvieron parte de su propia vida. Se le presentaban dos caminos: caer en la desesperación o encontrar la fuerza para enfrentar la adversidad con determinación. Ana retrocedió un instante, contemplando la pesada realidad que la rodeaba. Pero luego sintió que dentro de ella la charla con Ricardo resonaba como un mantra, impulsándola a encontrarse a sí misma. Con un amor inmenso, acercó su mano para acariciar el rostro de su madre. «Estoy aquí contigo. Juntas saldremos de esto», dijo, sorprendida incluso de la firmeza en su voz. Aquel momento no solo marcaba el inicio de un nuevo desafío, también era una oportunidad para reafirmar su compromiso hacia su madre mientras comenzaba a definir sus propios límites y deseos. Mientras su madre sollozaba en su abrazo, Ana empezó a considerar lo que eso significaría. Si bien necesitaba ser el apoyo que su madre requería, la experiencia la instaba a no descuidar su propio crecimiento. Para superarlo, tendría que replantearse el papel de la hija y reconocer la mujer que se estaba convirtiendo. Su camino hacia la felicidad no era compatible con el abandono. Sin embargo, el dilema la asaltaba. ¿Cómo ayudar a su madre sin posibilidad de sacrificar su propio futuro? La vida laboral de su madre había quedado en el aire, y con ello su tranquilidad también. Ana necesitaba actuar. Quería buscar oportunidades, explorar opciones y quizás hasta proponerle nuevas perspectivas a su madre, como la posibilidad de nuevos empleos o emprendimientos. A medida que la noche avanzaba, se sentaron juntas, dejando que la conversación fluyera. Ana propuso ideas con una mente enérgica, planteando un pequeño emprendimiento juntas. Su madre escuchaba, pero la preocupación aún nublaba su expresión. Cada desliz de incertidumbre, empujando a Ana a descubrir en sí misma la tenacidad que había ignorado hasta entonces. Esa noche, Ana empezó a experimentar una transformación interna. Formuló una idea atrevida y desafiante. ¿Por qué no pedir ayuda de Ricardo? No podría apartar su futuro ahora, y quizás ella también se beneficiaría al hacerlo. Sin embargo, el miedo a ser vista como dependiente la detuvo. Despertó en el silencio de la madrugada, con una idea en mente y un propósito renovado. Se sentía lista para buscar sus propias respuestas, a enfrentar a su madre y su futuro de frente. Pero aún había una veta oscura de incertidumbre que guiaba sus pensamientos. ¿Sería su decisión lo que finalmente cambiaría el curso de sus vidas? Mientras se dirigía al espejo, se miró a sí misma con la intención de convertirse en la mujer que siempre había soñado ser. Pronto, la oportunidad de enfrentarse a este nuevo escenario se acentuaría, pero Ana sabía que cualquier paso en falso podría alterar el delicado equilibrio que recién comenzaba a tejer. Preparándose para la siguiente etapa de su vida, decidió que debía conversar con Ricardo.
Aquel hombre, con su visión clara y su determinación resuelta, podía ser la clave que ella necesitaba para abrirse a un futuro inesperado. Sin embargo, la decisión no era sencilla. Su viaje apenas comenzaba, y ante ella se presentaba un nuevo horizonte de retos y oportunidades que ansiosamente la estaban esperando. Pero, ¿qué pasaría si ese encuentro con Ricardo resultara ser un desafío mucho más grande del que había imaginado? Ana se encontraba a la mañana siguiente en la cocina, el aroma del café recién hecho impregnando el aire. Mientras el líquido caliente llenaba su taza, pensaba en lo que tenía por delante, en la conversación con Ricardo. Desayunó con rapidez, sintiendo cómo las preocupaciones de su madre empezaban a convertirse en un murmullo lejano. Sabía que, al menos por el momento, su papel de apoyo debía ser doble, para su madre y para sí misma. Había pasado demasiados años sintiendo que su vida dependía de las decisiones de otros. Cada vez que se sentía libre de tomar una decisión, una sombra de culpa la seguía. Esa mañana, la conversación con Ricardo se convertiría no solo en el primer paso hacia su futuro, sino en un acto de reivindicación personal. No quería llegar a ser la mujer que había crecido a la sombra de sus miedos. Con la mente más despejada, se dispuso a hacer una lista de sus expectativas y necesidades. Quería ser objetiva, pero también sincera consigo misma. ¿Qué era lo que realmente buscaba? Uniformizó sus pensamientos, eligiendo cada palabra con cuidado. Saboreaba la fuerza que brotaba de su interior. La reunión estaba pautada para esa tarde en un café que frecuentaban juntos. Al caminar hacia el lugar, su corazón latía con fuerza. Miró a su alrededor. El bullicio de la ciudad parecía vibrar con una energía renovada. Cada paso que daba la acercaba a la posibilidad de cambiar su vida, su futuro. Ricardo no solo era un amigo, era un punto de anclaje, una guía en este mar de incertidumbre. Al llegar, buscó su rostro entre los rostros desconocidos que se agolpeaban en el lugar. Cuando lo vio, sentado en una mesa de la esquina, notó que su sonrisa era un bálsamo para su ansiedad. Se acomodó frente a él, y antes de siquiera saludarlo, la sorprendió la sensación de ser escuchada, distante pero presente. «Quería hablar contigo», comenzó Ana, sintiendo la calidez de su voz al alzarla. «Creo que podríamos hacer algo juntos». Ricardo la miró, sus ojos iluminándose con curiosidad e interés. Ana sintió cómo sus palabras fluyeron, entrelazando la vulnerabilidad con la determinación. Habló de su madre, de la pérdida y de su deseo de emprender un nuevo camino. La sinceridad de sus intenciones le daba poder, lo notaba en su respiración, se liberaba de un peso que había llevado durante tanto tiempo. «Siempre has tenido un espíritu emprendedor», dijo Ricardo, asintiendo. «¿Qué te impide dar ese salto?» La pregunta resonó en ella, llenándola de dudas, pero también de claridad. Sabía que el miedo a lo desconocido y a las expectativas que otros tenían de ella habían frenado su impulso. Cada palabra que pronunciaba le ofrecía un reflejo de su propia lucha interna. Si Ricardo veía esa chispa en ella, entonces era posible. «El miedo», respondió, casi en un susurro. «Siempre he tenido miedo a fracasar, a decepcionar a mi madre». Ricardo le sonrió con una mezcla de comprensión y desafío. «Pero eso no define en quién eres. Fracasar es parte de aprender. Si puedes encontrar en ti esa verdad, podrías descubrir habilidades que ni siquiera sabes que tienes». Fue un golpe. Ana sintió una avalancha de emociones recorriendo su ser. ¿Y si podía ser más que una hija? Esta era su oportunidad no solo para ayudar a su madre, sino también para redescubrirse a sí misma. Se dio cuenta de que no sería fácil, de que el camino estaba lleno de incertidumbre, pero la idea de perderse en sus sueños la aterraba más que la posibilidad de la derrota. Sus pensamientos se dispararon con imágenes de futuro, proyectos que antes consideraba lejanos. Antes de que pudiera detenerse a pensar, la decisión brotó de sus labios. «Quiero aplicar para un programa de negocios. Quizás eso pueda ayudarnos a ambas». La reacción de Ricardo fue inmediata. Su mirada reflejaba sorpresa, pero también admiración. «Es un gran paso, Ana». Se sintió ligera por primera vez en mucho tiempo. La chispa de la emoción iluminaba su rostro. Pero en el fondo, una pregunta inquietante persistía. ¿Sería capaz de sostener todo esto? La inseguridad acompañaba a su determinación.
Mientras intercambiaban ideas sobre el programa, Ana visualizaba su camino, la imagen de su madre apoyándola y la de ella empoderándose en esa nueva vida. La certeza de que esta era la dirección que debía tomar se intensificó, y en ese instante olvidó el miedo. Cuando se despidieron, una pequeña parte de su corazón vibró con ansiedad, pero no era temor. Era el reconocimiento de una nueva realidad en la que se sentía lista para aferrarse. Mientras se alejaba del café, se dio cuenta de que debía actuar rápidamente. El tiempo no se detendría, y perder la oportunidad de inscribirse en ese programa podría ser imperdonable. Pero al mismo tiempo, una sombra se proyectaba sobre su decisión. La presión por triunfar a costa de su propio bienestar emocional también comenzaba a asomar. ¿Estaba lista para lidiar con todo lo que su elección conllevaba? Ahora, con un nuevo horizonte dibujándose ante ella, debía confrontar no solo sus miedos, sino la presión de cumplir con las expectativas que se había impuesto. El camino apenas comenzaba, y su transformación personal estaba en juego. Tendría que decidir hasta dónde podía llegar realmente. Mientras caminaba, un nuevo golpe de realizaciones surgió en ella. Cada paso que daría sería una exploración constante de su propia identidad. ¿Podría realmente asumir el riesgo de cambiar su vida sin perderse a sí misma en el proceso? Ana se despertó el día siguiente con una mezcla de emoción y ansiedad. La decisión de inscribirse en el programa de negocios resonaba en su mente como un tambor cada vez que intentaba concentrarse. Su habitación, llena de sombras y luces suaves, parecía simbolizar las dudas que aún arrastraba. Se sentó en la cama, y aunque el futuro seguía pareciendo nebuloso, la claridad de su intención brillaba. En ese momento, Ana decidió que no se dejaría arrastrar por sus temores. Pasó la mañana revisando la información sobre el programa. Investigar, tomar notas y formular preguntas se convirtió en un ejercicio catalizador que la empoderaba. En el fondo de su ser, sentía que cada dato adquirido era un ladrillo más en la construcción de su nueva identidad. La corrupción de la inseguridad se aproximaba, pero su determinación la mantenía firme. Sabía que tenía que actuar, entonces organizó su plan. Mientras estaba en la cocina preparando algo para desayunar, Ana tomó su cuaderno de notas y trazó un esbozo de su presentación personal. Quería asegurar que su inscripción no solo reflejara sus intereses, sería su primera oportunidad de mostrar quién era realmente, más allá de ser solo la hija de su madre. Practicó su presentación en voz alta, cada palabra surgiendo con mayor convicción. En esos momentos, entre el vapor del café y el crujir de la tostadora, encontró su voz. Una hora más tarde, se sentó ante su computadora. Decidida a educarse sobre el ecosistema empresarial, se registró en un par de cursos online. Aprender sobre contabilidad, marketing y gestión del tiempo le pareció un desafío emocionante. Era como un juego en el que ella era la protagonista. No solo deseaba ganar, sino también redefinir lo que podría ser una vida laboral satisfactoria. A medida que el día avanzaba, la energía positiva la envolvía. Sin embargo, las voces del miedo volvían a asomarse. Esta nueva vida requeriría sacrificios, tal vez menos tiempo para su madre, menos momentos de entrega personal. ¿Qué pasaría si no lograba equilibrar ambas cosas? La inquietud era palpable, pero estaba determinada a no dejar que la duda gobernara su mente. Ana optó por hablar con su madre sobre la decisión que había tomado. Necesitaba su apoyo, pero sabía que a su madre le preocuparían las implicaciones. En la tarde, lo que había comenzado como un pequeño encuentro se convirtió en una conversación profunda, una danza delicada entre el amor y el temor. Su madre no siempre entendía la ambición de Ana, pero se mostró receptiva. Ana se dio cuenta de que al compartir su decisión se liberaba indirectamente de la carga de la culpa. «No quiero que te sientas obligada a ser la que siempre cuida de mí», dijo Ana, observando cómo las expresiones de su madre transitaron de la preocupación a la curiosidad. «Quiero que yo también me cuide». Los ojos de su madre se llenaron de lágrimas, pero en sus labios se asomó una sonrisa. Era un pequeño paso hacia la independencia, pero significaba mucho. Se sentía apoyada y comprendida. Esa conexión familiar la llenó de energía para seguir adelante. Una semana pasó velozmente, y así llegó el día de la inscripción.
La mezcla de nervios y adrenalina hizo que su corazón latiera al ritmo de un tambor. ¿Sería digna de estar allí? Se sentó frente a la computadora. Su mano temblaba ligeramente mientras buscaba el enlace para formalizar su inscripción. En un momento de lucidez, comprendió que este no era solo un compromiso académico, era un pacto con su futuro. Con un clic se inscribió. El sofoco de la ansiedad se deslizó hasta dejarla libre. Sin embargo, al final del proceso, un nuevo temor la acechaba. ¿Y si fracasaba en el programa? O peor aún, si a medida que avanzaba, se sentía más distante de su madre. La dualidad de sus responsabilidades empezaba a presentarse como una posible carga. Sin embargo, en ese instante, decidió que sería su propio soporte. La transformación que buscaba no solo se trataba de conseguir un trabajo, sino de aprender a vivir plenamente. Con gusto y dolor en su corazón, Ana se estableció como su prioridad. Su proceso la llevaría a una fusión entre cuidado personal y la búsqueda de objetivos. La carta de aceptación llegaría pronto. Sin embargo, una revelación le incomodaba. Necesitaba ser fuerte ante los desafíos que se avecinaban, y la lucha para equilibrar sus deseos personales y la responsabilidad familiar acababa de comenzar. Mientras se preparaba para afrontar el nuevo día, el sonido de su teléfono la interrumpió. Era un mensaje de Ricardo. La invitaba a una reunión con unas personas influyentes en el entorno empresarial. Una oportunidad inesperada que podría llevarla más allá de sus expectativas. ¿Estaría lista para dar ese salto? La posibilidad ignota de cerrar la brecha entre su vida actual y su futuro deseado la llenó de energía, mientras sus miedos surgían al fondo como un eco persistente. Tenía que decidir. ¿Seguiría adelante con su plan inicial o se lanzaría al abismo de la incertidumbre que le brindaba Ricardo? Una decisión que no solo podría cambiar su carrera, sino su vida entera. Y así, entre luces y sombras, el camino de autodescubrimiento de Ana se adentraba en lo desconocido, donde cada elección sería fundamental para construir la vida que anhelaba. Ana se quedó mirando la pantalla de su teléfono, las palabras de Ricardo aún resonando en su mente. Su corazón palpitaba con fuerza, y la incertidumbre le despertaba un torbellino de emociones. ¿Era este el momento decisivo en el que podría cambiar la trayectoria de su vida? La idea de reunirse con personas influyentes la llenaba de ansiedad, pero también de energía. Sin embargo, había un segundo plano en su mente que la cuestionaba. ¿Qué había que ofrecer? La noche pasó rápidamente, y Ana se levantó al amanecer, intentando despejar su mente. El aire fresco acariciaba su rostro mientras caminaba hacia la cocina, y se permitió un momento de introspección. Analizar sus miedos había sido un ejercicio constante, pero esta vez comprendió que debía dar el paso. La única forma de salir de su zona de confort era arriesgándose. Con decisión, se sentó con su cuaderno de notas y empezó a planear su presentación para la reunión. Anotó sus fortalezas, su experiencia en el programa de negocios y todo lo que había aprendido en los cursos online. La idea de presentar su propia historia también la convenció más. No era simplemente una mesera, había trabajado duro por su futuro y estaba lista a dejar su marca. A lo largo de la semana, dedicó cada momento libre a pulir su presentación. Practicaba en voz alta en su habitación, frente al espejo. En cada ronda de ensayo, su confianza crecía. Aquella chica insegura que había sido una semana atrás comenzaba a desvanecerse, dando paso a alguien decidido y auténtico. Sin embargo, la voz del miedo a alejarse de su madre nunca cesaba del todo. La noche anterior a la reunión, Ana tomó una decisión deliberada. Decidió hablar de nuevo con su madre, no solo para pedir apoyo, sino para prepararla para su nueva vida. Se sentaron en la sala, y con un profundo suspiro, Ana compartió sus pensamientos. «Mamá, quiero que sepas que esto es importante para mí. No solo porque me gustaría tener éxito, sino porque quiero aprender a ser la persona que llevo dentro». Las palabras se entrelazaron con lágrimas que la madre no pudo contener, y en sus ojos brillaba un solo de orgullo. Ana pudo ver a través de la tristeza una chispa de comprensión.
El camino que estaba trazando no solo la beneficiaría a ella, sino que también podría transformar su relación con su madre. A las horas de la reunión, Ana salió de su hogar con una mezcla de emoción y nervios. En el trayecto, repasó mentalmente lo que había preparado, y aunque un hilo de dudas seguía dándole vueltas, se replicó a sí misma: «Estás aquí para hacerte oír». La determinación inyectó energía nueva en sus pasos. Al llegar, la sala rebosaba de rostros desconocidos, entrelazados en conversaciones animadas. Una mesa grande se encontraba en el centro, rodeada de personas que parecían estar en lo alto de la jerarquía empresarial. Ricardo la saludó con un gesto cálido y la guió hacia el grupo. Era el momento. Durante la conversación, Ana supo que no podía dejar que su timidez la dominara. Fue entonces cuando decidió compartir su historia. Las historias propias, pensó, tienen poder. Al hablar de sus sueños y de cómo había empezado a construir su camino, se sintió liberada. Sus palabras resonaron en la estancia, y poco a poco pudo ver el cambio en las expresiones de sus oyentes. Uno de los hombres, de cabello encanecido y mirada perspicaz, hizo una pregunta que la llevó a cuestionarse. ¿Qué te mueve a hacer esto? Ana, sintiendo que se encontraba en el centro de una revelación, respondió con sinceridad, dejando que su vulnerabilidad se mostrara. Habló sobre su mamá, sus miedos y la necesidad de ser más que un rostro en la multitud. Al finalizar la reunión, la conexión que había establecido con los demás era sorprendente. Sin embargo, el eco de la pregunta del hombre la acompañaba. A medida que se despedía, una idea surgió en su mente. Quizás estas nuevas conexiones eran el primer peldaño hacia algo mayor, pero ¿qué tendría que sacrificar en el camino? El trayecto a casa se tornó un laberinto de emociones encontradas. Sabía que cada decisión la acercaría a su objetivo, pero también la separaría de lo que siempre había conocido. La búsqueda de su identidad profesional comenzaba a hacerse real, pero el precio de esa identidad aún era una incógnita. Entendía que el verdadero desafío no solo residía en obtener un lugar en el mundo empresarial, sino en definir su compromiso con sí misma. Cuando llegó a casa, encontró a su madre esperando, y por un instante ambas compartieron una compañía silenciosa, cada una inmersa en sus pensamientos. En ese momento, el eco de la pregunta no solo resonó en su cabeza, sino que se arraigó profundamente en su corazón. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar por el cambio que tanto anhelaba? La verdadera batalla no había hecho más que comenzar. Ana se despertó antes de que el sol asomara por la ventana. La sala de su casa, que solía ser el escenario de una cotidianidad monótona, ahora parecía resonar con un nuevo aire de expectativa. Esa mañana sería diferente. Recostada en la cama, los ecos de la reunión anterior todavía vibraban en su mente, y la pregunta del hombre de cabello encanecido se repetía en su interior como un mantra. ¿Qué te mueve a hacer esto? Su piel se erizaba al pensar en el primer paso que había dado, pero también la llenaba de una profunda incertidumbre. Necesitaba claridad, un enfoque que no solo sirviera para superar su timidez, sino que también le ofreciera un propósito. Si realmente quería aprovechar sus nuevas conexiones, debía ser más que una simple espectadora en su propia vida. Se levantó y se dirigió a la cocina. Mientras preparaba un café, el aroma a café recién hecho llenaba el aire, y con cada sorbo su energía comenzaba a elevarse. Reflexionó sobre las habilidades que había adquirido y cómo podrían ser útiles en este trayecto que empezaba a recorrer. Durante sus semanas de trabajo en el restaurante, había aprendido a manejar la presión y a hablar con personas de diversos trasfondos. Esa experiencia ahora podría ser su mejor aliada. Tras tomar una decisión, fue a su escritorio y se sentó. Sacó su cuaderno de notas, pero esta vez no escribiría un discurso. En lugar de eso, enfocó su mente en definir sus objetivos. ¿Qué quería lograr exactamente? No solo reconocimiento, sino también aprendizaje. El deseo de aprender no solo sobre negocios, sino también sobre sí misma. Ana decidió crear un plan de acción. Dividió su hoja en 2 columnas. En una, escribió sus aspiraciones profesionales. En la otra, los pasos para alcanzarlas. En la parte superior de la lista, plasmó con letras grandes y claras:
desarrollar habilidades de comunicación. Era imperativo que aprendiera a insertarse en círculos de influencia, a comunicar sus ideas de manera efectiva. Al día siguiente, visitó una librería local que había estado en su lista de deseos. Al adentrarse, un mundo lleno de posibilidades la rodeó. Se topó con un libro titulado Cómo hablar en público, herramientas para una presentación efectiva. «Esto es exactamente lo que necesito», murmuró para sí misma. Compró el libro y de regreso a casa devoró capítulo tras capítulo, absorbiendo cada técnica que podía utilizar. Mientras más leía, más se daba cuenta de sus propios perjuicios. Había subestimado su capacidad de conectar con otros. Aprendió sobre el poder del lenguaje corporal, sobre cómo una postura confiada podía proyectar seguridad y cómo una narrativa personal podía capturar la atención del público. Cada técnica se convertía en un ladrillo en la construcción de su nueva realidad. Al atardecer, practicas con su madre. Se plantó frente a ella, como si fuera una audiencia de cientos, y comenzó a exponer su historia. Cada palabra que pronunciaba se sentía más auténtica. Su madre, con una mezcla de temor y orgullo en su mirada, la animaba con silenciosos gestos de aprobación. Cada ensayo no solo fortalecía sus habilidades, sino también el vínculo que ambas estaban comenzando a reconstruir. Sin embargo, la sensación de inseguridad nunca desapareció del todo. Cuando contemplaba sus aspiraciones, una sombra de duda se alzaba. ¿Para qué servirá todo esto si no soy exitosa? Pero un nuevo sentimiento comenzó a surgir, la idea de que el éxito no era un destino, sino un viaje. Una noche, tras un largo día de ensayos y lecturas, Ana se sentó frente al espejo, su mente llena de pensamientos contradictorios. Sabía que cada paso que daba era valioso, pero el corazón le daba un vuelco al pensar en el sacrificio que eso podría implicar. De repente, el sonido de un mensaje de texto hizo que su corazón se acelerara. «Ricardo quiere hablar contigo. ¿Cuándo estás disponible?» La revelación de la conversación que pronto tendría podía significar un nuevo giro en su vida. ¿Acababa de abrirse una puerta a una oportunidad mayor? Esos segundos antes de responder fueron un torbellino de emociones. Ana sabía que era el momento de demostrar que estaba lista para el siguiente nivel. Con un pulso constante y firmeza en su decisión, comenzó a escribir su respuesta, sintiendo que el rumbo de su vida estaba a punto de cambiar una vez más. Su historia apenas comenzaba a desarrollarse, pero la pregunta seguía flotando en el aire. ¿Qué tan lejos estaba dispuesta a llegar para abrazar lo desconocido? Ana respiró hondo y pulsó el botón «Enviar». El mensaje se esfumó en el aire, llevándose consigo la incertidumbre que había estado acechando en su interior. Pero también quedó una sensación palpable de inquietud, como si un nuevo capítulo de su vida estuviera a punto de empezar, un capítulo que prometía ser complicado y desafiante. Al día siguiente, el teléfono volvió a vibrar a primera hora. Ricardo había respondido, proponiendo una reunión en una cafetería cercana. El lugar, en principio insignificante, se transformó en un escenario potencial donde se jugarían sus aspiraciones. La noche anterior había repasado todo lo aprendido sobre la comunicación, la importancia de presentar su historia de forma clara, de conectar con su interlocutor. El sol ya se asomaba y el ambiente de la ciudad comenzaba a cobrar vida. Ana se vistió con una blusa que le otorgaba confianza y unos pantalones que la hacían sentir empoderada. Caminó hacia la cafetería con el corazón acelerado. Cada paso resonaba como un tambor en su mente. «Hoy es el día», pensó. Al entrar, benevolente el aroma del café recién preparado la envolvió. Ricardo ya estaba allí, absorto en su teléfono. Se acercó con una mezcla de entusiasmo y nerviosismo, preguntándose cómo podría captar su atención. Fue entonces cuando recordó lo que había aprendido sobre el lenguaje corporal. Decidió adoptar una postura erguida y una sonrisa genuina. Ricardo la miró y sonrió a su vez, y en esa expresión encontró un destello de esperanza. Se sentaron y después de los primeros intercambios de cortesía, Ana se dio cuenta de que este era el momento que tanto había esperado. En lugar de hablar sobre ella misma de inmediato, hizo una pregunta que resonó en su mente.
¿Qué busca usted en un colaborador? El hombre se acomodó en su asiento, reflexionando. Sus respuestas sobre la búsqueda del talento la atraparon. Era evidente que había una conexión entre sus aspiraciones y su oferta. Cada detalle que compartía Ricardo iluminaba aspectos que Ana aún tenía en la penumbra. Escucharle le entusiasmó. Tal vez él era el mentor que no sabía que necesitaba. Con cada intervención que hacía, su confianza crecía. Sin embargo, en un rincón de su mente, la duda persistía. ¿Realmente podría ser parte de este mundo? Cuando llegó el momento de presentarse de manera más auténtica, Ana tomó una respiración profunda y compartió su viaje, desde sus días como mesera hasta su deseo de crecimiento profesional. La voz, anteriormente titubeante, se hizo firme a medida que avanzaba. Ricardo la escuchaba con atención, pero a medida que continuaba su relato, un par de sus palabras parecieron congelar el espacio entre ellos. No estoy aquí solo por un trabajo. Busco formar parte de algo más grande. Quiero aprender y crecer. Había llegado a un punto crucial. Su vulnerabilidad podría ser un riesgo que valdría la pena tomar. Un silencio tenso siguió. Ana se preguntó si había dicho demasiado. Pero antes de que la incomodidad pudiera apoderarse de la conversación, Ricardo rompió el hielo con una sonrisa amplia. Me gusta tu actitud, Ana. La sinceridad es refrescante. Esa simple afirmación movió algo en ella, un impulso hacia adelante. La conversación avanzó hacia el futuro, y Ana sintió que la mirada de Ricardo le brindaba un nuevo significado a lo que anteriormente consideraba inalcanzable. Justo cuando comenzaron a discutir posibles pasos siguientes, el sonido del teléfono de Ricardo interrumpió. Su expresión cambió repentinamente. Un matiz de preocupación cruzó su rostro. La puerta a una nueva oportunidad estaba abierta, pero la sombra de incertidumbre permanecía. Las palabras de Ricardo le dieron empuje, pero el temor a fallar le llenaba el pecho de dudas. Lo que había empezado como una conversación informal podría transformarse en una colaboración profesional, o incluso en algo más personal. Pero, en ese instante, su mente se debatía entre la posibilidad del éxito y el miedo al fracaso. Ana sabía que debía actuar con rapidez. El tiempo de divagar había terminado. A medida que Ricardo terminaba su llamada, una decisión se fraguaba en su interior. No podía dejar que esta oportunidad se desvaneciera. ¿Puedo demostrarte mi compromiso?, le preguntó, desafiante. La pregunta quedó suspendida en el aire, y en ese instante, Ana comprendió que su vida nunca volvería a ser la misma. ¿Qué respuesta recibiría Ricardo? Quizás la atmósfera estaba cargada de potencial, o simplemente de otra oportunidad perdida. Ana se quedó mirando a Ricardo, sintiendo cómo cada palabra que había pronunciado reverberaba en el ambiente. La incertidumbre comenzó a desdibujarse. Había revelado su deseo de comprometerse, y ese deseo se mezclaba con el coraje que había cultivado. Ricardo, al finalizar su llamada, la miró con una expresión entre sorprendida y intrigada. Esa es una pregunta poderosa, Ana. ¿Qué te hace pensar que estás lista para avanzar en esta dirección? La consulta resonaba como un eco en su mente, y a pesar de la carga que conllevaba, la certeza comenzó a abrirse paso entre las dudas. Había cultivado una mentalidad enfocada en el crecimiento, y deseaba que eso se tradujera en acciones concretas. Porque he aprendido que el miedo y la duda son parte del proceso, comenzó a explicar, sintiéndose más segura. He dado pasos hacia una nueva vida, y estoy lista a asumir más responsabilidad. Me he estado preparando para esto. Cada palabra parecía reforzar su determinación. Su voz se tornaba más audaz y clara. Quiero ser parte de un equipo donde pueda crecer y contribuir, no solo por mí, sino también por mi madre. Ricardo asintió, observando el cambio que había tenido lugar en ella. Eso es exactamente lo que busco en un colaborador. Quiero a alguien que entienda que el éxito se construye con trabajo duro y compromiso. ¿Estarías dispuesta a involucrarte en un proyecto que estoy desarrollando? Ana sintió como si toda su vida se detuviera por un momento. Había llegado la oportunidad que tanto había deseado.
Sin embargo, también sentía la presión de aceptar algo que podía transformarlo todo. Sí, respondió sin titubear, estoy dispuesta a dar lo mejor de mí. Esa declaración marcó un antes y un después. Ricardo esbozó una sonrisa genuina. Me alegra escuchar eso. Este proyecto necesita una mente fresca, y tu historia es el tipo de narrativa que quiero compartir. Juntos podemos ofrecer una perspectiva diferente. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Ana se sumergió en sus tareas con fervor, la planificación de estrategias y el diseño del enfoque del proyecto. Cada reunión con Ricardo la llenaba de energía y propósito. Descubría una nueva Ana, se sentía más valiente y capaz de articular sus ideas. Cada avance, por pequeño que fuera, era una confirmación de que estaba en el camino correcto. Una tarde, mientras se preparaban para presentar su proyecto ante un grupo de inversores, Ana se dio cuenta de que había dejado atrás el miedo que una vez había dominado su vida. El trabajo en equipo, las interacciones con inversores y la búsqueda constante de retroalimentación la habían transformado. Su experiencia en el diner, una vez vista como una limitación, ahora se mostró como un activo invaluable. La presentación fue un éxito. Las palabras fluyeron con confianza mientras expuso su visión, y las respuestas del público fueron abrumadoramente positivas. Las sonrisas y los aplausos se volvieron el eco de una vida que había empezado a florecer. Los inversores reconocieron no solo el fundamento del proyecto, sino también la pasión detrás de su historia, la misma que había impulsado su camino hasta ese punto. Al finalizar la reunión, con el entusiasmo aún palpante en el aire, Ricardo se acercó a ella. «Lo hiciste increíble», dijo con sinceridad. «Me has sorprendido en todos los sentidos. Estoy feliz de que hayamos decidido asociarnos». Mientras esas palabras resonaban en su mente, Ana sintió que cada paso que había dado desde aquella noche en el diner había sido un ladrillo en la construcción de su nuevo yo. La carga que alguna vez había sentido se transformó en orgullo. La ansiedad por dejar a su madre atrás se convirtió en un impulso por construir un mejor futuro para ambas. El sacrificio había valido la pena. Al regresar a casa, Ana estaba como flotando. Su madre la recibió con mirada curiosa y una sonrisa que iluminaba su rostro. Ana sabía que su vida estaba empezando a cambiar en formas que nunca había imaginado. Compartieron la noticia de la presentación y los planes del proyecto, y por primera vez la preocupación se desvaneció entre las risas y la ilusión de un porvenir prometedor. En ese instante, Ana se dio cuenta del crecimiento que había experimentado. No solo había conquistado sus inseguridades y encontrado su voz, sino que había empezado a moldear su destino. La posibilidad de convertirse en la psicóloga que siempre soñó no se sentía lejana, en realidad se sentía cercana, tangible y llena de nuevas oportunidades. La historia de Ana había comenzado con incertidumbre y desafíos, pero ahora el brillo en su mirada era de alguien que estaba en control de su futuro. Había llegado al punto culminante de su transformación, y el panorama se dibujaba ante ella lleno de posibilidades infinitas. «Hoy empieza una nueva etapa», susurró para sí misma mientras se sentaba a la mesa acompañada de su madre. Y con esa certeza resonando en su interior, Ana sabía que los caminos que escogería definirían no solo su vida, sino también un legado de superación y empoderamiento. Anímate, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas y exclusivas que te inspirarán a lograr tu propia transformación. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que este contenido llegue a más personas. Comenta tus reacciones y teorías sobre el fascinante final de Ana. Y por último, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo a este canal. Sé parte de esta comunidad de superación personal y transformaciones reales.